Ah, ok, buenas tardes en este domingo. El tema para este día que voy a tener el placer de explicárselos será el enlace metálico. Entonces, empezaremos. Bueno, primero tenemos que saber cómo se forma el enlace metálico. Aquí tenemos que el enlace metálico se produce cuando se da la combinación de metales entre sí. Se sabe que los metales necesitan ceder algunos de sus electrones para poder alcanzar la configuración de gas noble. Los metales entonces pierden los electrones de valencia formando de esta forma una nube de electrones entre sus núcleos positivos. Esto ya lo han visto en los temas anteriores, ¿verdad? De que si un elemento está más cerca de los gases nobles es más electronegativo. Esto es debido a de que como solo les hace falta un electrón para llegar a ser gas noble, o sea, quieren perder a toda costa ¿cómo se llama? Ganar ese electrón. Entonces, por eso son bien electronegativos. Entonces son bastante reactivos esos elementos, porque los gases nobles cumplen cabal la ley de las octavas. Entonces, cabal es como la forma más estable que tienen los electrones. Por eso los gases nobles no reaccionan, pero con nada. O sea, son increíblemente estables. Entonces, casi todos los elementos quieren llegar a la estabilidad. Entonces, por eso de que tienen bastante electronegatividad los elementos que están justo antes del grupo de los gases nobles. Bueno, los átomos de los metales se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce se produce estructuras muy compactas. Se trata de redes tridimensionales que adquieren estructuras tales como la típica de empaquetamiento compacto de esferas, o hexagonal compacta, mejor conocida, ¿verdad? Cúbica centrada en las caras, o la cúbica centrada en el cuerpo en las tres dimensiones. Aquí podemos ver cómo se vería un enlace, que también es conocida como celda unitaria. Esto es ya más para calcular como la energía para una celda, pero aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo se forman las redes. Son varias capas que, como todos lo sabemos, ¿verdad?, los electrones son considerados así como esféricos, ¿verdad? Entonces aquí se va viendo cómo se van empacando uno sobre otro y van teniendo esta forma. Además, debido a la baja electronegatividad que poseen los metales, los electrones de valencia son extraídos de sus orbitales y tienen la capacidad de moverse libremente a través del compuesto metálico, lo que otorga a este las propiedades eléctricas y térmicas. Este enlace solo puede presentarse en sustancias en estado sólido. Vaya, ¿qué quiere decir esto? Porque aquí estamos explicando por qué los metales son buenos conductores de la energía y buenos conductores de energía térmica. Porque cabal, como dice aquí, tienen bastante espacio entre cada electrón, donde puede pasar libremente la energía, entonces son buenos conductores por eso. Los elementos con un enlace metálico están compartiendo un gran número de electrones de valencia, formando un mar de electrones rodeando un enrejado gigante. Aquí podemos ver una imagen, ¿verdad? También como más ampliada, ¿verdad?, la imagen desde lo que mostré antes. Cabal, aquí vemos que todas las esferas se van empacando y van quedando como entre los espacios huecos de cada una de las redes y van formando, ¿cómo se llama?, estos tipos de figuras. Podemos decir, pues, que el enlace metálico es un vínculo atómico muy fuerte y primario, exclusivo de átomos de la misma especie. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se puede entre enlaces metálicos y no es que se combinen, o sea, se agregan, no digamos que se unen y no forman otro elemento, o sea, solo se unen como para formar aleaciones, ¿verdad? Entonces, solo se hace para que el metal resultante, así ya completo, tenga varias propiedades de los dos metales en cuestión que se están fusionando, digamos. Entonces, por eso el enlace metálico, cuando reaccionan, digamos, se podría decir así, no forman nuevos químicos, o sea, siempre son los mismos. Entonces, solo son como que unamos, no sé, agua y aceite, vaya, digamos, o sea, están unidos ahí en la olla, digamos, pero no forman un nuevo compuesto.
solo adquieren diferentes propiedades. Aquí podemos ver como un mar de electrones, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver de que el núcleo son los positivos, ¿verdad? Que aquí están los protones y todo. Y cabal, los orbitales serían donde andan los electrones. Entonces, se forma así de que cada átomo o cada molécula, digamos, comparten los electrones con otra molécula, así formando enlaces. Estos enlaces hacen de que tengan una gran resistencia los metales y que cueste más separarlos. Entonces tienen bastante dureza por eso. Tampoco debe confundirse a este tipo de enlaces, con el enlace iónico, que es metal y un no metal, o los covalentes, que son no metal con otro no metal. Si bien comparten con estos últimos ciertos rasgos funcionales, ya que los átomos involucrados intercambian los electrones de su última capa orbital, o sea, la capa de valencia. Los de enlaces iónicos y covalentes, creo que ya en otros videos lo han explicado mis compañeros, que ya está más específico para ese tema. Los pueden revisar ahí en el aula. Ok, el enlace atómico, el enlace metálico tiene sus propias propiedades. Entre las principales propiedades de los enlaces metálicos podemos mencionar las siguientes, que serían: los enlaces metálicos suelen ser sólidos a temperatura ambiente, exceptuando el mercurio. El mercurio es el único metal que está como en estado líquido en temperatura ambiente. Ya los demás metales, si lo queremos en estado líquido, tienen que alcanzar temperaturas increíblemente altas, que es bastante difícil de alcanzarlas. El punto de ebullición y fusión de los enlaces es muy variado. Esto porque los enlaces son muy fuertes, como ya los había explicado antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque el punto de ebullición y de fusión son bastante altos. Por debido a los enlaces que son tan fuertes, entonces necesitan una gran cantidad de energía para poder separarlos o para que reaccionen, porque el punto de ebullición sería como para que se vuelvan gas, ¿verdad? Entonces, se imaginan, ¿verdad?, de que tienen que un metal, para que se evapore, o sea, tienen que llegar a temperaturas increíblemente altas. Tienen la propiedad de tener un brillo metálico. No son frágiles, pero son dúctiles. Tienen una buena conductividad de calor y electricidad. Esta propiedad se debe a que los electrones que tienen la capacidad de actuar libremente en sus movimientos. Cabal, como tienen bastante espacio, o sea, los electrones pueden estar como a sus anchas, digamos, en toda la nube electrónica. Entonces, por eso son buenos conductores. Suelen ser encontrados como sólidos a temperatura ambiente y son bastante solubles en estado fundido. O sea, cuando ya se han fundido, cuando están derretidos, digamos, se pueden fusionar fácilmente con otros metales, que ahí es donde ya se forman las aleaciones. Ok, tenemos que para la estructura del enlace metálico, cada átomo se encuentra dividido en 12 átomos. 6 de ellos se encuentran en el mismo plano. Esto es cabal el dibujo que les mostré de la celda unitaria. Cabal aquí. Entonces aquí se van formando cabal lo que estamos explicando ahorita. Los electrones son traídos de sus orbitales por la baja electronegatividad que poseen. Es un enlace de consistencia fuerte, que se forma entre elementos que pertenecen a la misma especie. Pese a que su estructura es muy cercana, pueden sus núcleos en las nubes electrónicas, empaquetándose en 3 dimensiones, razón por la cual los núcleos están rodeados de dichas nubes. Las nubes electrónicas serían como el espacio donde pueden encontrarse, o hay la posibilidad de encontrarse un electrón. Las nubes electrónicas son, quiero ver, aquí tenemos un dibujo como estas, son S, P. Entonces, cabal, esas figuras que podemos ver aquí en el dibujo son como las áreas donde se van a encontrar electrones. O sea, hay como la mayor probabilidad de encontrar electrones. Entonces, siempre se forman esos campos. Entonces, a eso se refieren con nube electrónica. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de enlace metálico de litio, en donde su único electrón está enlazado formando una red cristalina. Aquí podemos ver, ¿verdad? Como podemos decir, cabal van empaquetados 6 electrones arriba, 6 electrones abajo, pero los de abajo van como entre los espacios en blanco de los de arriba.
Entonces, así se van formando las celdas unitarias. Los enlaces metálicos pueden y son utilizados de la vida diaria. Un ejemplo bastante común es el del enlace de bronce, que es creado a partir de una aleación de estaño y cobre y es utilizado en la construcción de campanas y estatuas. El acero formado de carbono y de hierro es otro ejemplo. Esto ya es cabal en estado fundido, se adicionan porcentajes conocidos, el hierro y el carbono, y forman el acero, que ya es para poder combinar o que tengan diferentes propiedades los metales. Bueno, entonces aquí tengo un video de YouTube para que podamos entenderlo un poco mejor. Creo que no van a poderlo oír, pero se lo voy a ir explicando, se lo voy a enseñar el video. A ver. Aquí está. Vaya. Aquí tenemos, este es un modelo que tienen los, ¿cómo se llaman los metálicos? Entonces, esto que podemos ver aquí es conocido como la nube de electrones. Entonces aquí tienen un ejemplo de átomos de hierro. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí el hierro puede tomar varias capas de valencia, ¿verdad? Entonces, aquí están tomando como 2 electrones. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que el hierro aquí tiene, quiero ver, 3 electrones le han puesto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? De que este átomo de hierro que está aquí, el segundo, digamos, está unido al otro, o sea, comparten un electrón, o sea, en la misma capa de valencia, se unen sus capas de valencias y están compartiendo un electrón. Entonces cada electrón está como fusionado, entonces no se puede separar, entonces es bastante difícil separarlo. A ver. Aquí están diciendo de que el hierro puede llegar a tener entre 2 y 3 electrones en la capa de valencia. Esto quiere decir de que el hierro tiene la capacidad de ceder 2 electrones. Y aquí podemos verlo, los 2 electrones que ceden. Vaya, entonces, al perder 2 electrones, ¿qué es lo que pasa con el átomo? Se queda cargado positivamente, porque siempre el átomo está en estado estable, digamos, con carga neutra, pero al irse los 2 electrones, ¿qué pasa? Queda con carga positiva más 2, porque como se han ido 2 electrones, ¿verdad? Ok, aquí están diciendo de que el hierro, ya al perder los 2 electrones, ya no es hierro molecular o natural, ya es hierro, ¿cómo se llama?, en estado como iones, se le conoce como iones a esto. El ion de hierro 2. Aquí están explicando lo que expliqué, ¿verdad? De que cabal se van empaquetando. Si podemos ver, cabal, un hierro, otro ion de hierro, otro ion de hierro, y la siguiente capa de los electrones de hierro se pone cabal en los intersticios aquí. O sea, imagínense esto, cada ion de hierro que sale aquí como una esfera. Entonces una esfera, otra esfera, otra esfera. Entonces la siguiente capa cae como en los lugares vacíos que queda entre el espacio entre cada esfera, formándose una red metálica. Okay. Entonces aquí dice cabal de que este electrón que ha perdido, digamos, este hierro, no es que se quede aquí girando y compartiendo solo con este,
O sea, este electrón anda cabal, o sea, anda en toda la red, de metálica. Por eso mismo, como ya hemos dicho, ¿verdad? Como tienen espacio para moverse y todo, ya que pueden compartir los electrones así de esta manera, por eso son buenos conductores de la electricidad y energía térmica. Ok, entonces ya cabal, al estar ya el electrón aquí saliendo y mantenerse en sí en toda la red metálica, porque aquí podemos ver que solo es uno, pero es cada ion de hierro perdido dos, o sea, todos los dos electrones andan de cada uno de los iones, anda por todo, en toda la red metálica, que es lo que mantiene en sí la red metálica unida. Eso es prácticamente lo que están explicando. Vamos a regresar a la presentación. Y veamos. Pongo otra vez la presentación. Y a ver, está cargando otra vez. Espérense un ratito que está cargando. Ok. Revisemos la diapositiva. Ok. Vaya. Entonces ya que hemos como explicado brevemente, ¿verdad? Lo que es en sí la nube de electrones y la red de enlace metálico, podemos seguir, ¿verdad? Es por este motivo que por los metales tengan electrones móviles, que requieren dos características a nivel atómico. La primera, una energía de ionización baja. Recordemos que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de la capa de valencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si tiene baja energía de ionización, o sea, es súper fácil arrancarle un electrón. Entonces, eso es lo que permite de que cabal, en el ejemplo que estábamos viendo en el video, de que el hierro pierda los dos electrones y se pueda mover libremente en toda la red. Entonces, esto es como un requerimiento que se necesita para poder formar esto. Y la segunda, que poseen orbitales de valencia vacíos y accesibles que permitan a los electrones moverse con facilidad. Vaya, ¿qué quiere decir esto? Si la capa de valencia, que ya es el último orbital del electrón, de la molécula, está bastante llena, ¿eso qué va a pasar? No va a permitir que los electrones se muevan libremente. Entonces se necesita que tengan uno o dos electrones en el último orbital para que puedan moverse libremente. Entre más electrones tenga en la capa de valencia, es más difícil que se forme una aleación. Entonces, por lo que el electrón es más difícil que se mueva. Tenemos aquí la teoría del gas electrónico para el enlace metálico. La teoría del gas electrónico es lo mismo que la nube electrónica. En la teoría del gas electrónico, también llamada el mar de electrones o de la nube electrónica, los átomos metálicos pierden sus electrones de valencia y forman una red compacta de cationes. Los cationes son iones positivos. Como podemos ver, si pierden electrones se vuelven iones, que también que se les denomina cationes. Y si llegaran a ganar electrones, son aniones, que ya son iones negativos. Por ejemplo, en el caso del sodio, cuya configuración electrónica es como la que sigue, que tiene dos orbitales dos pines en el orbital S. Aquí lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el último orbital solo tienen uno. ¿Qué pasa con esto? Entonces, este electrón lo pueden perder fácilmente, porque al perderlo ya se queda con la ley que se vuelve más estable ya solo con estos orbitales. Porque siempre van a buscar o querer llenar sus orbitales o vaciar los orbitales. O sea, tienen que quedar, siempre que intenten tener llenos todos los orbitales de electrones, porque se vuelven más estables. Pero todos los metales siempre tienen uno, dos o tres electrones en la capa de valencia, por lo cual son bastante reactivos. Por eso.
Ok, los cationes de sodio más, formados por los núcleos atómicos y los electrones de las capas internas, se empaquetan y los electrones de valencia se mueven con libertad. Estos electrones no pertenecen ya a los átomos individuales, sino que son comunes a todos los átomos que forman la red. Se dice que los electrones están deslocalizados. Vaya, esto es lo de la capa del gas, ¿cómo se llama? De la nube electrónica. Quiere decir de que ya en el momento en que se unen todos los átomos y andan los electrones por toda la red metálica, ya no es como el electrón de esta molécula, o sea, ya es el electrón de sí, de toda la red. O sea, tienen que estar, ya es como lo tuyo es mío, ¿verdad? Entonces, ya no se vuelven desde una sola molécula. Dependiendo del número de electrones de valencia que tenga el metal, habrá tantos electrones deslocalizados como átomos o más. Por ejemplo, en el sodio, que pierde un electrón, habrá tantos electrones como átomos de sodio. Pero en el magnesio, que tiene 2 electrones de valencia, y los pierde ambos, habrá el doble de electrones que de núcleos del magnesio. Así, los cationes se disponen formando un retículo cristalino, compacto o empaquetamiento metálico, y cada catión se rodea del número máximo de cationes vecinos. Los electrones de valencia se mueven libremente por los intersticios de la red, formando el gas electrónico y actuando además como un colchón que evita la repulsión entre los distintos cationes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Aquí podemos ver, ¿verdad? Que cada átomo, como es positivo, cada ion es positivo, porque como han perdido los 2 electrones, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa si todos los electrones andan en sí en todos los intersticios, en todos los espacios pasivos, cabal, forman un colchón? Porque, como sabrán, ¿verdad? El núcleo es cabal, tiene los protones adentro, entonces es de carga positiva. Y si ya los electrones andan por toda la red y que es de carga negativa, hacen que se repelan. Entonces, cabal, forman un colchón. Entonces eso hace de que no se unan entre sí cada átomo o de que se repelan. Vaya, aquí tenemos algunas preguntas que creo que no se leen mucho, pero veamos. Aquí tenemos, selecciona el literal que presente una propiedad de los compuestos metálicos. Entonces, quiero ver si me pueden responder cuál sería de las respuestas. Aquí están los literales. Tienen puntos de fusión y ebullición muy variados, aunque suelen ser más bien altos. Tienen puntos de fusión y ebullición muy bajos, aunque suelen ser más bien altos. Tienen como puntos de fusión y ebullición muy altos, aunque suelen ser más bien altos. Tienen puntos de fusión y ebullición muy bajos, aunque suelen ser más bien altos. Entonces, no sé si alguien me podría regalar la respuesta. Y podemos explicar por qué es así. Quiero ver si abro la presentación aquí mejor. Mientras pueden ir pensando ahí la respuesta, pueden escribir aquí en la parte de conversaciones la respuesta si quieren, no se preocupen. ¿Tiene punto de fusión y ebullición? No, sería la respuesta A. ¿Por qué? Porque tienen puntos de fusión y ebullición muy variados. Porque recuerden que cada metal tiene sus puntos de fusión diferentes a cada uno de los elementos, pero al ser metales siempre tienen los puntos de fusión súper altos. Eso sí, son siempre súper altos, pero son bien variados entre cada metal. Quiero ver en las propiedades, creo que se lo puse. Aquí, cabal, ¿verdad? En el tercer punto, que dice el punto de ebullición y fusión de los enlaces es muy variado. Esto porque los enlaces son muy fuertes. Entonces, cada elemento tiene diferentes enlaces.
Quiero ver, creo que mejor les voy a compartir el escritorio para que puedan ver mejor la presentación. Porque sí, casi no se alcanza a leer. Ok. La siguiente pregunta sería, seleccione el literal que presente la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedad y transformación de la materia. Entonces sería, seleccione una, antropología, filosofía, biología o química. Esta es bastante fácil. A ver, el compañero ahí está queriendo responder. Exacto, sí, la química. Esto es bastante obvio, ¿verdad? En especial porque este es el curso, ¿verdad? De química. Pero sí, la química es la que estudia toda la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia. La siguiente pregunta sería, los elementos cargados que se utilizan para escribir una fórmula química, tanto positiva como negativa, reciben el nombre de cargas electrodinámicas, cation y anión, oxidación y reducción, o cargas electrostáticas. Esto el cabal ya de lo último que les estuve explicando, ¿verdad? De qué es lo que pasa cuando un elemento pierde un electrón o gana un electrón. Sí, cation y anión. Cation es cuando el ion es positivo, o sea que haya perdido dos electrones, o que haya perdido electrones en sí, ya se vuelve de carga positiva y ya es conocido como un ion, y de cation. Si ha ganado un electrón, ya es conocido como anión. Okay, la siguiente pregunta. Selecciona el literal que presenta un no metal, un semimetal y un metal. Esta pueden sacar la tabla periódica si quieren, porque ahí están los grupos. Pero es bastante fácil de reconocer, ¿verdad? Aquí el manganeso, el aluminio y el cloro. Aquí o el cloro, aluminio, manganeso. O sea, preséntenlos cabal en el orden que sale aquí. Primero que salga un no metal, después un semimetal y un metal. Esta está bastante complicada. Porque ya es más de haber estudiado todos los demás capítulos y haberlos entendido. Bueno, quizá les ayude un poco aquí. Aquí lo podemos hacer de la forma de descarte, digamos. Porque un no metal, que sería el primero, entonces, ¿cuál? El literal B. Porque se podría ser el literal B o el literal D. ¿Por qué? Porque tiene el cloro al inicio. Entonces el cloro obviamente es un no metal. Y ahora un semimetal sería el manganeso. Porque está en esa área, en esos grupos, digamos, de la tabla periódica. Entonces sería la respuesta D. Esta estaba bastante complicada, en verdad, de saberla. Todo lo que posee masa, inercia y ocupa un lugar en el espacio se conoce como, y tenemos que puede ser materia, elemento, molécula o átomo. Esta la tienen que saber, creo que en el primer capítulo, en el primer tema de todo el curso sale. Tienen que saber cuál es. Sí, exactamente, la respuesta en la materia. Esta está bien fácil. Si ya no sabían esa, compañeros, tenían que repasar bastante. Ok, seleccione el literal que presente una característica del enlace metálico. Se da cuando los metales se cargan negativamente y los electrones positivamente. Se da entre un metal y un no metal.
¿Se da entre átomos metálicos o se da entre no metales diferentes? Esta está bastante fácil, ya les mencioné bastantes veces, muy seguido, entre qué tipo de átomos se pueden formar el enlace metálico. No sé si alguien sabrá la respuesta. Que le voy a dar una ayudadita. Quiero ver si encuentro la diapositiva. Ok. Aquí podemos ver, aquí en este párrafo está la respuesta. ¿Ya alguien sabe la respuesta? Bueno, un enlace metálico, como aquí dice, ¿verdad? Se produce cuando se da la combinación de metales entre sí. O sea, pueden ser varios tipos de metales. Ya son conocidos como aleaciones, ¿verdad? Pero el enlace metálico siempre se da entre metales. Si ya hay un no metal ahí, ya no es considerado un enlace metálico puro. Entonces, la respuesta sería la respuesta C, que sería se da entre átomos metálicos. Solo cuando sean átomos metálicos es considerado un enlace metálico. Ok, otra pregunta. La propiedad de la materia que corresponde a la capacidad de un metal de ser estirado y convertido en alambre se conoce como. Eh, Esta es del tema, no recuerdo muy bien, creo que del tema 6, creo que es, no estoy seguro, pero ya deberían de saber, digo yo. Sí, exactamente, ductilidad, que es la propiedad de los metales de alargarse o de formar alambres sin romperse. Entre las propiedades de los metales podemos mencionar, seleccione una o más. O sea, aquí podemos elegir más de una. Entonces son electropositivos, es decir, forman iones positivos. Son sólidos, excepto el mercurio que es líquido. Son gases líquidos y sólidos. Tienen bajos y altos puntos de fusión. Aquí pueden escoger hasta dos. Hasta dos pueden seleccionar cuáles serían las características de los metales. A ver qué dice el compañero. Ahí ve, sí, exactamente. ¿Por qué son electropositivos? Es decir, forman iones positivos. Porque su mayor factibilidad es perder electrones. O sea, porque con eso ya se vuelven como en la configuración de un gas noble, entonces se vuelven mucho más estables. O sea, por eso son electropositivos. Porque tienen una gran facilidad de perder iones positivos. Son sólidos, obviamente, exceptuando el mercurio, ¿verdad? Que es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Eso no quiere decir que no pueda ser sólido, ya a temperaturas muy bajas se vuelve sólido, pero es bastante difícil llegar a eso. Y ok, ya es la finalización de la presentación. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, que este tema siento para mí, ¿verdad? Que es bastante complicado. Y si tienen preguntas, pues aquí se las contestamos. Si todo está bien, pues aquí terminaríamos. Y vamos a ver qué pregunta el compañero. No tengan miedo de preguntar porque sí es bastante complicado este tema. Sí, dime cuál es la pregunta.
costó poner el signo de interrogación en este teclado. Ah, ok. Sí, no te preocupes. Vamos a volverlo a poner. A ver. Ok, aquí está. Aquí puedo ver, ¿verdad? La teoría del gas electrónico. Los átomos metálicos pierden sus electrones de valencia y forman una red compacta de cationes, por ejemplo en el caso del sodio con hipofunción electrónica es esta, ¿verdad? Entonces, en un dibujo como este, vaya. Entonces, podemos ver aquí el espacio entre cada órbita, ¿verdad? Entonces, entre esos espacios, entre todos esos espacios, es donde circulan todos los electrones que se han separado, como ya les había mencionado, ¿verdad? De que cuando ya la red se acopla y cada átomo pierde un electrón, ya el electrón ya no es de ese átomo, es en sí de toda la red, o sea, de todo el enlace. Entonces ya es conocido como electrón deslocalizado, porque ya el electrón no permanece en un solo átomo, sino que anda en toda la red, en todos estos espacios que se pueden ver aquí. Entonces, todos esos espacios es considerado la nube electrónica. Todos esos espacios es la nube electrónica. Entonces, es un gran campo que se concentra o que está entre cada uno de los espacios de cada átomo. Eso es considerado la nube electrónica, donde se pasan, digamos, todos los electrones, donde andan todos los electrones circulando en todo el enlace. No sé si te expliqué, si no te expliqué bien o qué onda, o si te quedó claro. Seguro, si no, no hay problema, te lo puedo volver a explicar. Porque sí, yo cuando empecé a estudiar esto, también me costó bastante un poco este tema. Ustedes cuando vean un tema que no entienden y digamos que no quieren o les da pena preguntar, pueden buscarlo en Inter. O sea, Internet es una gran herramienta y pueden buscar todo esto. Y ahí te viene explicado. Pero sí, la nube electrónica es eso, acabar los espacios entre cada átomo donde circulan todos los electrones. Ok, si ya no hay más preguntas, hasta aquí quedaríamos y muchas gracias por asistir. Ahí les estaremos avisando para las siguientes videoconferencias. Recuerden que todas las videoconferencias están subidas ahí en el aula, ahí hay el enlace. Cada tutor creo que les hemos enviado el enlace para poder acceder a ellas. Entonces, si digamos se la perdieron la videoconferencia, no se preocupen, que están subidas cada videoconferencia, están subidas ahí en el aula y pueden verlas cuando quieran. Si no han entendido, las pueden volver a ver. Si no entienden a un tutor, pueden ver el mismo tema en otro tutor. O sea, hay material, así que adelante muchachos, ojalá queden. Y muchas gracias por venir.